Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 de la materia de TICS. Hoy es nuestro segundo episodio de podcast y vamos a hablar sobre ciberseguridad. Mi nombre es Rebeca Ramírez Sánchez. Mi nombre es Alondra Ivette Caro Aguilar. Mi nombre es Navi Montserrat Campos Torres. Mi nombre es Laura Hernández Bautista. Mi nombre es Joshua León Cortés. Mi nombre es Antonio García Letzi Samuel. Y bueno, vamos a empezar preguntando qué es ciberseguridad. ¿Alguno quiere tomar la palabra? Bueno, ciberseguridad se define como la acción de proteger los datos de una red, una web, datos personales o en general, que sean sistemas de protección, ya sean contraseñas, ¿cómo se llaman? Los patrones y pines, y que sean contraseñas que sean seguras o difíciles para así mantener seguros nuestros datos. También la ciberseguridad es conocida como la seguridad de la tecnología. Esta nos sirve para tener resguardados nuestros datos en un archivo en la nube que nos permite no tener el espacio ocupado en nuestros dispositivos. Este asunto de la ciberseguridad puede llegar a tener fallas. ¿Alguno quiere explicarnos qué fallas puede llegar a tener la ciberseguridad? Alguna de las fallas puede ser el robo de datos, en el cual se da pues, en aquellas personas sobre su información personal. El ransomware, que es cuando a una persona también se le roban sus datos, pero esa con una intención de tener como un pago o un pago a aquellas personas solo para perjudicar. Y el robo de datos también para hospitales, en el cual sí influye mucho porque hay muchas personas que pues están enfermas, que puede haber robo de medicamentos por este robo de datos y en el cual pues, nos afecta a toda la población en general. Yo quiero mencionar las netiquetas, que son 5 como formas para mantener una buena convivencia, por así decirlo. La primera es presentarse correctamente, que es evitar usar mayúsculas, evitar ser sarcástico y también evitar las faltas de ortografía. El respetar la privacidad del otro es que no puedes compartir el correo personal de cualquier persona nada más porque sí. Y preguntar a alguien antes de etiquetarlo en algo, ya sean publicaciones, grupos, etc. Evitar el ciberbullying, esto es obviamente por lógica, para mantener el respeto hacia las personas, independientemente de si las conozcamos o no, si las hemos visto o no, porque obviamente pues en internet tú no puedes saber quién está atrás de la pantalla. Que las normas de la plataforma en la que interactúan. Sigue los reglamentos de cada plataforma en la que estás. Esto ya sean redes sociales, por ejemplo Facebook, para mantener las normas de la comunidad. Instagram, que también a veces puede poner ciertas restricciones a videos que subas, publicaciones, opiniones. Y verificar tus fuentes. Si vas a hacer un comentario o así que sea relacionado a algo que sea información, ya sea de noticias, salud o algún suceso que haya pasado y es peligroso y quieres opinar, primeramente que no sea información falsa y verificar tus fuentes, tener fuentes confiables e investigar en lugares que sean seguros si vas a difundir cosas en internet. Ivette, ¿nos puedes decir la importancia de la ciberseguridad? Básicamente la ciberseguridad nos ayuda a mantener la integridad tanto de cada individuo como también que nos mantengamos seguros. Y no nada más viéndolo desde la perspectiva de individual o personal, sino también en empresas grandes o demás. Es importante porque no pueden acceder a nuestros datos, porque no pueden tener información que es únicamente nuestra. Complementando la idea de mi compañera, yo creo que es muy importante tomar estas medidas tanto en lo personal como lo mencionaba, así como en alguna de las empresas. Para evitar estos ciberataques, algunas de las medidas pues yo creo que normalmente ya las conocemos, así como no utilizar contraseñas pues muy sencillas, así como nuestras fechas de cumpleaños o alguno de nuestros nombres. Esto para evitar que seamos como por así decirlo presa fácil de estos tipos de ataques y Yo. Aquí podemos usar lo que es la implementación de las contraseñas robustas, como nos los han explicado, que son este tipo de contraseñas que te piden cierta cantidad de caracteres, creo que son 8 caracteres,
un símbolo, un número, letras mayúsculas y letras en minúscula. Eso pues para tener más seguridad en las contraseñas. Y claro, no tener la misma contraseña para las diversas aplicaciones o donde ingresemos, sino tener una contraseña distinta para cada uno. Pero también entraría como las desventajas, ¿no? El poder estar cambiando constantemente la contraseña nos hace que, pues, que sea cansado, que no tengamos un lugar donde guardarlas. O que a veces también las personas tenemos la misma contraseña en todas las redes sociales, en todas nuestras cuentas. Y eso también afecta porque si nos hackean, nos pueden, pues ya se saben toda nuestra información. También otra desventaja que puede tener eso es que al tener una contraseña distinta para cada aplicación o para cada sitio que nos requiera una contraseña, es el hecho de que no podemos recordarlas todas y podemos llegar a perder nuestras cuentas en esos sitios, aplicaciones o apartados donde tengamos que ponerlo, ya que al implementar nosotros contraseñas robustas, es aún más difícil recordarlos, ya que hay que recordar que te piden los 8 caracteres mínimos, una letra mayúscula, un número y un carácter especial. También es importante que tengamos en cuenta que podemos utilizar los métodos de seguridad que nos dan las mismas plataformas, como por ejemplo las verificaciones en 2 pasos o ¿cómo se llama? El que te pone selecciona un semáforo y tienes que marcar todos los semáforos para verificar que no eres un robot, una inteligencia. Es importante también utilizarlas, ¿no? Uno pierde sus contraseñas y lo que hace para recuperarla, o sea, ya no es tan fácil como hackear, como los tipos de hackeos. Vamos a hablar sobre el de troyano, que es en el que te mandan como links que están... están como... sí, claro, de los ciberataques. Y es como, te mandan un link para, no sé, apoyar a algo, una fundación, algo así. Y en cuanto tú le das clic, ellos tienen acceso a tus contraseñas. Y para eso es importante este tipo de corroborar, este tipo de seguridad en 2 pasos y demás. Y verificar, como lo mencionábamos en la clase de la exposición, que estos links a los que entramos sean seguros. Tenemos que verificar eso porque podemos caer en alguna de esos tipos de trampas que son muy comunes o muy frecuentes como lo mencionan, de los links disfrazados. En este hecho también podrían entrar los archivos espías o keyloggers, que son archivos que te pueden mandar disfrazados en los cuales, con los cuales se puede rastrear tu IP y mantener una sesión abierta en tu computadora, o teléfono o cualquier dispositivo electrónico, que incluso hay refrigeradores que ya vienen incluidos con una tablet especial de estilo touch. Esto se usa para robar nuestros datos mientras nuestros dispositivos incluso están apagados. Casos tales como lo de la minería de criptomonedas que sucedió hace algunos años, que se instalan estos keyloggers y mientras tu dispositivo está apagado, se prenden solamente los sistemas necesarios para que empiece a trabajar la tarjeta madre y así poder empezar a minar no solo criptomonedas, también se puede usar para información, para tenerlos como un multiarchivo en todas las computadoras y así crear un servidor propio usando solamente las partes necesarias de todos los dispositivos a los que se les haya instalado esta persona, por decirlo de alguna manera, un backroom dentro de tus dispositivos. Y también otro tipo de ciberataque es el spam, ¿no? Que muchas veces nos envían muchos correos, se puede decir como basura, porque nosotros no los estamos como solicitando y nos empiezan a mandar muchos y a la vez son molestos porque son varios y aparte pues se generan, ¿cómo se le podría decir? Mucho espacio. No, nos van acumulando. Pues basura, como dices. Basura. Correos basura. Alguno de los ciberataques que me gustaría mencionar es en el año 2003 cuando sale a resaltar el nacimiento de un grupo, de un cibergrupo, denominado o llamado como Anonymous, en donde se exponían diversos casos de diversos campos, como por ejemplo de la política, sistemas religiosos, por así llamarlo, donde exponían casos muy fuertes, muy delicados, con el fin de dejarlos en evidencia ante la sociedad o incluso tratar de
obtener algún tipo de recompensa o de información de estos mismos grupos. Bueno, yo quería mencionar, por ejemplo, cuando fue en el 2020, pudimos ver al grupo Anonymous muy presente en eso. Ya sé que puede sonar ridículo, pero de cierta manera atentar contra la seguridad de Estados Unidos y revelar documentos y cosas que eran, se supone, privadas, fue parte de... Y creo que eso evidenció muchas de las cosas que estaban mal o que eran delito, como por ejemplo lo que le pasó por la discriminación. Y ese fue el detonante para que empezaran a hacer eso, porque todo estaba tranquilo hasta que eso pasó. Entonces, a mi parecer, sí es terrorista y todo, pero siento que de cierta manera también es justiciero, aunque también actúan por ganancias, porque les pagan por eso. Han hecho más cosas, pero la más reconocida que yo tengo en mi persona es lo que pasó en la pandemia del 2020. Pero antes de seguir hablando de los ciberataques, tenemos que explicar qué son. Un ciberataque tiene como finalidad última producir una mayor incertidumbre hacia las personas a quien se les está haciendo. Como ya se mencionó anteriormente, los ciberataques no solo son para el robo de información, también puede ser para la retención y la búsqueda personal de ganancia de algún tipo, ya sea no solo la ganancia de información, ganancia de dinero o diferentes tipos de ganancia que pueda tener esa persona. Continuando con lo que mencionaba mi compañera Rebeca, acerca del último ataque de terrorista o ciberterrorista que hizo el grupo Anonymous, tienen más ataques hechos y principalmente ellos no lo hacen por dinero, hasta donde se sabe, se hace principalmente por intentar ayudar a mejorar la sociedad. Pero esto también puede llegar a tener afecciones hacia la misma sociedad, ya que se está revelando información privada, la cual puede ser peligrosa para la población en general conocerla. Y bueno, no es por defender, porque pues no es defendible lo que hacen, ¿verdad? Pero de cierta forma hizo que se prendiera un foco en los sistemas de seguridad para que se implementaran mayores recursos, vaya, no sé cómo llamarlo, que fueran más seguros, o sea, proteger el doble todavía sus archivos y sus demás información. Bueno, también es importante recalcar que cuando nos envían un link, es importante saber que un link seguro empieza con HTTPS para poder, pues, más que nada identificar, ¿no? Cuando nos envían un virus o algo que nos puede robar nuestra información. Quiero preguntarles a algunos de ustedes si saben cómo se hace un ciberataque. O menciónenme algunos de los pasos para hacer un ciberataque. Uno de los pasos para hacer un ciberataque es primero encontrar a quienes le queremos hacer este daño, por decirlo de alguna manera. Ese sería uno de los pasos, conseguir una lista de contactos a quienes atacar. Por ejemplo, una vez que sabes tu objetivo o ya das por hecho la persona a la que quieres atacar o la institución, comienzas a recabar información como segundo paso y a través de ello contactas una lista de personas de las que puedes influir. Como por ejemplo, si es una empresa, puedes conseguir el número de el rango más alto, por así decirlo, de un jefe, y así te vas relacionando hacia ahí, hasta las personas donde busques el objetivo. Bueno, también continuando con lo que mencionabas, a los hackers se les hace más fácil robar. Bueno, es mejor para ellos vender información del área de salud que de como de cualquier otra persona, ¿no? Porque pueden ganar un poco más con esto porque es información confidencial. Entonces siento que les beneficiaría más a ellos vender ese tipo de información. Bueno, entonces, ¿cómo es la ciberseguridad en salud? Si nos enfocamos en el tema de salud, después de unos años ya todo empezó a ser digital. Existen las páginas digitales, incluso hasta los doctores en los centros médicos se registran con huella digital su entrada y salida, ya no son con firmas la mayoría. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes cómo es la ciberseguridad en salud o la opinión que tengan o lo que investigaran. Bueno, pues para mí ha sido un gran avance, no sé cómo llamarlo en específico, pero sí, además de todo eso, ha ayudado mucho a la organización de los datos, porque antes era más fácil que la gente, que aparte de que se perdieran los archivos,
de que se robara este tipo de información, ¿no? Hay cosas de pacientes que son privadas, que a lo mejor no se deben saber, no se quieren saber, no se pueden hablar de eso, o hasta la misma familia, y en este caso pues ayuda a que se tenga un poco más control sobre los archivos de los pacientes y sobre quiénes pueden tener acceso a ellos, porque antes con papel todo era más fácil, ¿no? O sea, te doy el registro y nadie sabe que agarraste mi registro. Bueno, y entrando al tema del sistema de salud, podemos entrar en el de Sistema Nacional de Salud, que este tiene como propósito administrar y financiar los datos de los hospitales, en el cual pues sabemos que se divide en sector público y sector privado. En el sector público encontramos a las empresas públicas, que pueden ser Pemex. Estas tienen financiamiento por parte del gobierno, mientras que el sector privado, estas no tienen ese apoyo. Esos se apoyan del pago que reciben al momento de recibir a un paciente. Y también sabemos que se divide en 3 niveles de atención, en el cual son el primer nivel, que son los centros de salud, el segundo nivel, que son los hospitales, y el tercer nivel, que son los hospitales con especialidades. Y pues este también puede ser, una de sus amenazas puede ser la farmacéutica y la de los hospitales, que podemos saber que las farmacéuticas son cuando se roban, puede haber un robo de medicamentos, en el cual se da mucho. Y siento que también aquí en Guerrero se da mucho eso del robo de medicamentos, en el cual después lo usan para venderlos. O también cuando como que copian crean nuevos medicamentos como fórmulas, ¿no? Ajá, imitación de medicamentos. Uh-huh. En el cual pues esto lo usan también igual para revenderlos y conseguir más dinero. En el cual también en los hospitales podemos ver que manejan una gran cantidad de datos, como es el Big Data. Y esta pues nos puede afectar a todos, porque pues tiene información de todo el sector salud de Guerrero. También introduciéndolo en el sector salud, también como lo mencionaba mi compañera, no solo es el robo de medicamentos, también es el robo de las recetas de cómo hacerlos. Tenemos que tener en cuenta que cada empresa puede llegar a privatizar la fórmula de un medicamento y así poder venderla solamente ellos. Evitar que se haga una copia genérica, por decirlo de alguna manera. Entonces, en los ciberataques lo que pueden hacer es robar estas recetas y vendérselas a otra farmacéutica, o cambiarle algo y hacerla de orden público para que cualquier persona la pueda utilizar. Yo les quiero dar un ejemplo de los ciberataques. Por ejemplo, el ransomware, Ransomware, ok, perdón. Es el robar información y chantajear a la persona con eso. Como mencionó mi compañera Ivette, un ejemplo claro de esto es alguien que tenga SIDA y no quieren que lo sepa. Alguien más puede chantajearlo, porque de eso se trata que chantajees a la otra persona con dinero para que oculte esa información si es que ya la robó o la tiene. Entonces, ese puede ser uno de los problemas si es que los servicios en salud no tienen la suficiente seguridad en sus sistemas. El robo de datos, que fue lo que mencionó Ivette, que es más vendida la información en salud que realmente por la paga. A veces es eso nada más. Y los servidores o bases de datos inseguras. Pues eso es en donde metes tus datos personales. No porque la página diga que es algo sobre salud, quiere decir que ya es oficial. Tienes que fijarte mucho si es de la secretaría, de alguna organización de gobierno. En lo que mencionaste del HTTPS y los 2 puntos y eso. Ajá, bueno, eso también tenías que fijar mucho. Y... Perdón, y ya. Continuando con lo que dice mi compañera Rebeca, de los servidores o bases de datos inseguros, no solo aplica en el sector salud, también puede aplicar como entrar a redes de Wi-Fi, que también tenemos que tener en cuenta que son servidores relativamente públicos, en los cuales nosotros metemos nuestra información. Al momento de nosotros igual iniciar sesión en un Wi-Fi que no conocemos, se obtiene nuestra IP, el módem o el router se queda con nuestra IP, y tenemos que tener en cuenta eso, que no solo es mediante aplicaciones o mediante páginas, también puede ser incluso directamente desde el Wi-Fi, o en el caso de los celulares o dispositivos de marca Apple, tenemos que tener en cuenta que mediante el iDrop,
que es por donde se pueden pasar datos mediante estos dispositivos, si lo mantenemos todo el tiempo prendido, pueden ocasionar una falla mediante un hackeo por el cual nos pueden robar nuestra información, en el cual pueden venir nuestros datos médicos que algunas personas podemos llegar a tener guardados por seguridad y por conocimiento de que en algún punto los podemos ocupar, también como nuestras claves bancarias y demás cuestiones personales. Quería yo mencionar sobre los niveles de atención, como lo mencionó mi compañera Laura. Un ejemplo que les quiero poner es el Hospital General que está en El Quemado, aquí en Acapulco. Ese es un hospital de segundo nivel. Es general, pero también hay ciertas especialidades ahí. Y lo que yo tengo conocimiento de ese lugar es que ya la mayoría de las cosas se están tratando de manejar de forma digital. Y, por ejemplo, cuando ellos entran a checar su salida y entrada, tienen que poner sus huellas dactilares. Entonces ya ni siquiera, no pueden ni falsificar ni decir que no entraron a trabajar, porque siento que también es una forma para que nuestro sector salud cumpla con sus servicios. Pero bueno, dejando de lado el tema, puede ser eso. También las nóminas y todo eso se manda directamente a la cuenta de banco de la persona. Ya tratan de que no sea física. Y en el área de también, o sea, así como lo dices, en nóminas, sí es importante también, o sea, las empresas, en este caso, si hablamos en medicina, los hospitales tienen cierto control, o sea, sabemos que los hospitales públicos deben de rendirse, o como que saben que o sea, gasté tanto en medicamentos, gasté tanto en pagar a los empleados, gasté tanto, o sea, como que un registro, su inventario. Entonces, la seguridad también sirve para eso, o sea, si todo está de una forma digital, con muchos claves, seguros, o sea, todo está, bien organizado, permite también que no existan este tipo de robos o que queden este tipo de ventanas abiertas para robar la información o ocultar información, porque a veces no es tanto también robarla, como ya había dicho Rebeca, sino también ocultarla para hacer desvíos o algún acto similar. Quiero preguntarles, ¿qué creen ustedes que se necesita para que haya mejoras en el sector salud en caso de que la información pueda ser fácil de robar o así? Primero sería, limitar la información, ¿no? Para ciertas personas, ya que no todos pueden tener acceso a ella porque podrían robársela más fácil y venderla a otras personas a quien... Hacer mal uso. Hacer mal uso de la información. También estar cambiando las contraseñas constantemente, como ya lo habían mencionado antes. Las contraseñas, lo que yo sé es que, por ejemplo, para no como revolverse o no recordarlas todas, puedes guardarlas. Y según yo, eso es seguro, a mi parecer. No sé si ustedes tengan alguna información diferente. El guardar las contraseñas también puede llegar a ser peligroso. Si los guardas, por ejemplo, en tu aplicación de notas, en tus dispositivos, si alguien entra a tu dispositivo, logra entrar hasta tu dispositivo y abrir notas por curiosidad, por X o por Y, ahí están todas tus contraseñas. Entonces, lo único que queda por ahí, les estás facilitando el trabajo porque en primera ya saben las contraseñas. Lo difícil aquí sería saber de qué aplicación o de qué página es cada contraseña. Pero sí puede llegar a ser peligroso tenerlas digitales. Y físicamente también. ¿Por qué? Porque puedes perder la hoja, se puede quemar, se puede mojar, se puede X o Y. Te la pueden incluso robar y ahí entramos a lo mismo. Se le puede facilitar a alguien también poder olvidar dónde fue que la guardaste. Así que no es tan seguro tenerlas guardadas en algún lugar, pero es lo que debemos de hacer para evitar que sea tan fácil que nos roben toda nuestra información. Y aún así todo va a tener sus pros y sus contras, ¿no? O sea, dice, lo difícil sería saber de qué aplicación es y uno la guarda como banco y pone la contraseña abajo. Entonces, pues sí, todo tiene sus pros y sus contras y es algo que va a ir mejorando con el paso de los años y el avance de la tecnología, inevitablemente. Continuando con lo del sector salud, vemos que tiene muchos desafíos. Uno de ellos también es en lo económico, ¿no? No todos tienen los suficientes fondos monetarios para poder tener el acceso a la ciberseguridad, porque hay algunos programas que te ofrecen ese seguro. Bueno, no tan seguro, no es seguro al 100%,
pero pues esto también te ve afectado porque pues a veces te cobran muy caro y pues no todos los, hablo también por los privados, ¿no? No todos tienen como ese fondo monetario. Siento que sería más en el público. A ellos sí tendrían como más ayuda. Sí, ahora que lo mencionas, es cierto. Hay programas que te ayudan como a bloquear, no sé, para que no puedan ingresar, o sea, con los diversos métodos. Porque hay, pues, hackeos que hay de todo. Y hay algunos que se dedican como que a robar mientras tú estás dentro de tu celular y estás en una llamada, por ejemplo, y se encargan de grabar, de alguna forma ingresan a tu sistema y se encargan de grabar lo que tú estás viendo en tu pantalla, ¿no? Entonces, sí hay ciertos programas que bloquean ese tipo de accesos de entradas y te alertan. Entonces, sí es importante, pero sí son caras. Quiero que Montserrat nos diga las desventajas o ventajas de los sistemas de seguridad en el sector salud. Así está escrito. Pues sería ¿cómo se llama? La mayor seguridad de los datos. Eso sería dentro de las ventajas que tiene la ciberseguridad. El mejor control de acceso. También podría ser la confianza de los clientes. Dentro de las desventajas también puede ser que el usuario y la contraseña se utilizan en el sitio web deben ser cambiadas frecuentemente, como ya se había mencionado antes, ¿no? Ya se había estado como repitiendo esto porque sí es muy importante que se haga. Ajá. Nunca pongan lo mismo. Sí, y que las guarden en un sitio seguro. También puede ser una desventaja que es siempre va a haber posibles hacks. Y también el actualizar el sistema, ¿no? Sí, también eso. Y a veces tardado, ¿no? En el poder actualizar, luego te dice, va a tardar 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y aunque parece tedioso, o sea, es algo que se debe de hacer necesario. Lo que queremos aquí es que hay tanto ventajas como desventajas. Aunque mencionemos más desventajas, tratamos de verle el lado bueno, ya que nuestra sociedad es todo está avanzando tecnológicamente a unos pasos muy agigantados, por ende tenemos que tener una percepción real de los pros y los contras que nos puede llevar a el tener toda esta nueva sociedad digitalizada. Es que lo que puede ser un pro y un contra tal vez en esa parte es, por ejemplo, que tu abuelita, tus tías que tengan 50 años para abajo, digo arriba, les va a costar un poco adaptarse a este sistema, ya sea porque de cierta manera ellos les puede ayudar. Por ejemplo, si son personas discapacitadas y no pueden, no sé, hacer su seguro y lo pueden hacer el registro en internet, es mucho mejor, así ellos tampoco se mueven tanto, evitan traslados y esas cosas. Pero es cierto que la parte de aprender cómo se usa, qué datos poner, por qué se cliquea eso, por qué tiene el idioma en otra, no, por qué la página está en otro idioma o esas cosas, puede ser difícil de aprender, pero es adaptación. Esto entraría en la falta de comprensión, que es uno de los puntos a tocar, ya que nuestros adultos mayores, y no solo los adultos mayores, incluso las personas de una edad de entre 15 a 25 años, se le puede llegar a dificultar algunos tipos de trámite. Pero continuando con más desafíos, podemos encontrar el valor de los datos de atención médica. ¿Alguien quiere hablar al respecto de eso? Yo voy a hablar, ya hemos hablado de las desventajas también y ventajas. Ahora voy a hablar sobre las acciones preventivas, que puede ser los perfiles de red adecuados, la visibilidad, las prácticas de microsegmentación y también evaluaciones de diagnóstico cibernético. Yo siento que también hablando de las acciones preventivas, creo que también los sistemas de seguridad de salud podrían hacer como el poder informar a la población cuáles son verdaderamente las páginas oficiales de ellos, porque muchas veces entran a erróneas y ahí entran con su información, ¿no? Y ponen todos sus datos. Y a veces como que también la población debe estar más informada, ¿no? Sobre cuáles son las páginas oficiales para poder así hacerlo de manera segura, porque luego dicen, me registré en tal página. Y vas al hospital y te dicen, no, aquí no aparece ningún registro, ¿no? Es importante eso.
A mí me gustaría hacer mención sobre el artículo 211 del Código Penal Federal, donde se hace mención a una pena de multa a todos aquellos que sin autorización modifican o destruyen y provocan la pérdida de información o la modificación de estos en sistemas o en equipos de informática protegidos por esta ciberseguridad. Como lo mencionaban mis compañeros, creo que debemos de tomar algunas medidas, tanto en lo personal también, si llegamos a tener algún cargo en el área de la salud, porque sí podemos vernos también atacados de manera personal en nuestros datos ya un poco más personales. Yo quiero hablar sobre las leyes de ciberseguridad de México. Esto puede ser la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que hay un artículo, el 211, que sin la autorización, que nadie puede modificar ni destruir la información contenida en el sistema o equipos de informática del Estado. Están protegidos, entonces quería recalcar eso. En la Ley Federal de Ciberseguridad entra el garantizar la seguridad nacional mediante la defensa del espacio digital, el crear un marco legal que permita sancionar o tipificar los ciberataques, la realización de pruebas de penetración anualmente a las instituciones públicas y privadas, crear una agencia nacional de ciberseguridad controlada por el Ejecutivo, similar a los modelos seguidos por la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. La tercera que quería mencionar, es la Norma Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Esta dice que cualquier persona puede tener acceso a esta y... que cualquier persona puede tener acceso a esta, ya sea autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial. Son... No pasa nada. También en México debemos de tener ciertas estrategias para que así la seguridad tenga cierto, así como que se apliquen este tipo de leyes, este tipo de normas, como puede ser identificar y establecer las acciones de manera de ciberseguridad aplicables en los ámbitos tanto social como político, económico y cultural. Sí, y que las TICs en este caso se utilicen de una manera responsable. Para esto es importante mencionar que existe una ley de telecomunicaciones y radiodifusiones en el cual esta se encarga de mejorar la infraestructura, de que todas las personas tengan acceso a la tecnología, el que pueda llegar a cada una de las personas. Y esto también es importante porque pues todos tenemos el derecho del poder acceder a nuestra información, el poder tener tecnología, el poder estar informados acerca de que pues las nuevas actualizaciones del mundo. Hay un artículo que falta mencionar, que es el 140 bis. ¿Lo quieres mencionar? Bueno, el 140 habla de que se sanciona a quienes dañen o alteren un artículo, un sistema informático, portales portales de consulta, imponiendo una pena de 4 a 8 años de prisión. También eso implica que... Tengo una pregunta. De las... ¿Cómo se llama? De las normas también viene incluido que pueden pagar dinero, ¿no? Por eso, o nada más es cárcel. Sí, se puede pagar una multa o... Bueno, pueden ser las dos. Ajá, Okay. Sí. Incluso te pueden aplicar multa y también días de cárcel. Pero también influye, ¿no? Que tanto robas información o si es pequeña o es mucho. Claro, como la multa va a ser modificada. Depende del grado de nivel de seguridad que haya tenido esta información, porque debemos de entender que es muy diferente el robo de información hacia sectores públicos, hacia el gobierno o hacia un particular. O sea, al robar información a un particular, la multa será menor a si le robas la información al gobierno. Tenemos que tener en cuenta también eso, que la multa y la cárcel o el apresamiento de estos personajes va a variar, depende a la gravedad de la información que hayan obtenido. Por último, voy a mencionar el Programa Nacional de Seguridad, que es el documento rector de la Política de Seguridad Nacional del Estado mexicano,
que expresa las prioridades y la visión del gobierno de la República en la materia, así como los objetivos estratégicos que la definen. Y ya para concluir con nuestro podcast, vamos a dar la conclusión cada uno. Ok, pues sabemos que la ciberseguridad es muy importante en todos los ámbitos, ya sea en sector salud, en las escuelas, en trabajo, oficina, pero pues tenemos que tener en cuenta también de que es importante el poder guardar nuestra información correctamente, saber cada uno de los pasos, las etiquetas, cómo podemos guardar nuestras contraseñas también para que no nos puedan hackear fácilmente. Tenemos que hacer pues todo lo necesario, todo lo que nos pide para poder así guardar nuestra información, en poder tenerla segura y que no pueda verse afectado nuestra identidad o la identidad de otras personas. Bueno, pues como tú ya se mencionó, la ciberseguridad es muy importante porque puede proteger tanto archivos como otros documentos, y como ya se haya estado recalcando lo de que tenemos que tener cuidado con todas nuestras contraseñas, con todo protegernos también para que, evitar alguna extorsión, y sobre todo porque en el sector salud es más vulnerable. Bueno, desde mi punto de vista, y ya después de haber hablado todos los diversos aspectos de la ciberseguridad, se me hace muy importante que la población esté informada sobre las afectaciones que puede tener, porque como lo hablamos, no solo puede afectar a grandes empresas, sino también individualmente a nosotros como personas. Debemos estar informados, debemos de saber, como ya lo mencionó Laura y lo mencionamos dentro del podcast, sobre las etiquetas, sobre el tipo de contraseñas que son adecuadas para utilizar, sobre el tipo de páginas que podemos visitar, a qué se le conoce como spam. Debemos de saber identificar también como comunidad y como personal de la salud este tipo de ventajas, desventajas que nos va a proporcionar la ciberseguridad y la forma en la que nos va a ayudar y la forma en la que nos va a beneficiar a todos, pero también las formas en las que nos puede afectar. Mi conclusión yo la voy a basar más en orientar a la población, ya sean niños, adultos mayores, personas adultas. Los jóvenes creo que estamos más avanzados en ese sentido. Entonces, formas de orientarlos podría ser cuando nada más restringes la cuenta para niños o cosas así, la seguridad en 2 pasos. Lo que mencionamos sobre las normas mexicanas, eso me pareció muy interesante también, y pienso que esto va a seguir y van a surgir más normas para regular las acciones que salgan o problemáticas que sigan pasando, y que nuestros sistemas de salud van a tener que seguir actualizándose y tener como costear un mejor servicio digital. A mi parecer, en mi conclusión, tenemos también que tomar en cuenta el cierre de sesiones de donde sé que lo iniciamos y lo hacemos desde una computadora o desde nuestro teléfono. Si mantenemos una emisión abierta directamente desde el navegador, tenemos que tener cuidado porque puede ser más fácil el acceso hacia esta información, que también tenemos que empezar a enseñarnos a nosotros mismos y a la población el cómo se usan o cómo deben de ser usados este tipo de páginas e información para así tener un mejor uso y un mejor conocimiento acerca de estas, aparte de poder enseñarnos a nosotros mismos y a la población en general cuáles son las leyes para poder tratar de mejorar nuestra situación si por alguna u otra razón sufrimos el robo de esta. En mi conclusión, puedo decir que la ciberseguridad comienza desde que aplicamos las contraseñas a nuestras redes sociales, y de ahí comprende las distintas áreas en las que nos desarrollamos día a día, como por ejemplo en la escuela. También debemos de brindar protección a ese tipo de, por ejemplo, de nuestros correos, porque también tenemos información importante. O si desempeñamos algún empleo, también brindar ese tipo de protección. Como lo menciona mi compañero, saber qué medidas debemos de tomar, aunque si no contamos con la inversión del gobierno, porque algunas aplicaciones pues no tienen ese apoyo, debemos de tomar ciertas medidas de manera personal, como lo dice cerrar
nuestras cuentas, nuestras aplicaciones, recordar estas contraseñas y también saber qué hacer si debemos de estar informados ante cualquier tipo de ataque, tener estos conocimientos de los que ya hemos estado hablando durante este podcast. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por ver y esperamos verlos pronto. Y que si les gusta nos regalen un like. Adiós. ¿Ya? Perfiles de red de usuario. Ok. Bueno. Espera, pero yo quiero que participen más. Sí, pues, no, se la conclusión. Yo, cada quien. Quiero unas que son bien anchotas, pero no, ya no las venden. Si le puedo hacer más chiquita la cabeza a mi compa Chompín para que se vea más equilibrado. Ya. A ver, muy bien. Tengo un trabajo. Hola, esto sigue prendido. Sí. ¿Y de dónde se apaga? Este,